¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos versículos bíblicos rara vez se mencionan en las predicaciones? ¿Por qué algunas enseñanzas de Jesús parecen haber sido dejadas de lado, como si estuvieran guardadas en un cajón, lejos del alcance de los fieles? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más impactantes y, al mismo tiempo, más transformadores de la Biblia. Son palabras pronunciadas directamente por Jesús, palabras con el poder de estremecer los cimientos de nuestra fe. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7:21-23. Estas palabras, dichas por el mismo Jesús durante el famoso Sermón del Monte, suelen causar un silencio incómodo cada vez que se mencionan, y no es casualidad. Seguro has escuchado incontables mensajes sobre el amor de Dios, sobre prosperidad, sanidad y liberación. Pero ¿cuántas veces has oído una predicación profunda sobre este pasaje? Porque, seamos honestos, estas palabras son inquietantes. Lo que hace que esta enseñanza sea tan desafiante es el hecho de que confronta directamente la idea de que simplemente llamar a Jesús Señor o tener una conexión superficial con Él sea suficiente para la salvación. Cristo deja claro que, en aquel día, muchas personas que creían estar seguras dentro del reino descubrirán, con horror, que siempre estuvieron fuera. Ahora reflexiona sobre la seriedad de esta advertencia. Jesús no está hablando de ateos convencidos ni de personas que jamás han oído hablar de Él. Todo lo contrario. Se refiere a aquellos que usaban su nombre, que hacían obras poderosas en su nombre, que incluso profetizaban y expulsaban demonios con su autoridad. Y aún así, la sentencia que estas personas escucharán será devastadora. Nunca os conocí. En la iglesia moderna hay un cierto silencio en torno a estos pasajes. Pero, ¿por qué? La respuesta podría estar en el hecho de que estas palabras no encajan con el tipo de evangelio que muchas veces se predica. Un evangelio que invita a todos a venir tal como son, pero sin exigir transformación. Un evangelio que promete el cielo sin mencionar el arrepentimiento. Un evangelio que habla de gracia, pero ignora la necesidad de un cambio real en la vida de la persona. Si miramos la historia de la interpretación de este versículo, veremos que siempre ha sido un punto de división. En los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Cristo aún eran perseguidos, estas palabras se tomaban con extrema seriedad. Los primeros cristianos entendían que seguir a Jesús significaba una transformación interior genuina, no solo una declaración verbal de fe. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia que vivió en el siglo II, escribió ampliamente sobre cómo el título de cristiano debía reflejar una vida verdaderamente transformada por el encuentro con Cristo. Para él y para muchos otros líderes de la Iglesia primitiva, este versículo no era una cuestión teológica abstracta, sino un llamado a la autenticidad y a la fe genuina. Con el paso de los siglos, especialmente después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, muchas personas comenzaron a identificarse como cristianas por conveniencia social o política. Fue en este contexto que hombres como Agustín de Hipona y Juan Crisóstomo retomaron esta advertencia de Jesús, alertando sobre el peligro de una fe meramente cultural y superficial. Durante la Edad Media, con el cristianismo fuertemente institucionalizado, este versículo fue ignorado o reinterpretado en muchas ocasiones para fortalecer la autoridad eclesiástica. El enfoque pasó a centrarse más en los rituales, los sacramentos y la obediencia a la Iglesia como institución, en lugar de en la relación personal con Cristo. Si este mensaje ha resonado contigo, no te vayas sin antes dejar tu like y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este versículo y cómo ha hablado a tu corazón. Fortalezcamos juntos nuestra fe. Fue solo con la Reforma Protestante en el siglo XVI que hombres como Martín Lutero y Juan Calvino redescubrieron el poder y el desafío contenidos en estas palabras.
Para los reformadores, este pasaje era como una espada de doble filo. Cortaba tanto contra el ritualismo vacío de la iglesia institucionalizada, como contra la nueva tendencia de un cristianismo fácil que podría surgir con la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe. Lutero, por ejemplo, insistía en que, aunque no somos salvos por obras, la fe salvadora nunca está sola, pues siempre produce frutos de obediencia. Para él, este versículo no negaba la salvación por la fe, sino que enfatizaba que la fe verdadera siempre se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios. Avanzando hacia los tiempos modernos, encontramos una tendencia preocupante a evitar estos versículos o a diluir su mensaje. En el siglo XX, con el auge de la teología de la prosperidad y otras versiones del cristianismo centradas en el bienestar humano, estas palabras de Jesús fueron relegadas con frecuencia a notas al pie de página o incluso completamente ignoradas. Es asombroso notar cómo muchos libros cristianos de autoayuda, programas de televisión evangelísticos e incluso materiales de educación dominical logran evitar esta parte del Sermón del Monte. Es como si existiera un acuerdo silencioso para no incomodar a los oyentes con estas palabras desafiantes de Jesús. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es incómodamente simple. Estas palabras desafían la idea de que podemos tener a Jesús como Salvador sin reconocerlo como Señor. Confrontan la noción de que podemos añadir a Jesús a nuestras vidas sin permitir que Él las transforme por completo. Atacan directamente la falsa seguridad de una religiosidad sin relación verdadera con Dios. Veamos el caso de Simón el Mago en Hechos 8. Creyó, fue bautizado y seguía a Felipe, asombrado por los milagros y señales. Sin embargo, cuando intentó comprar el poder del Espíritu Santo, Pedro le dijo: «Veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad». Hechos 8:23. Aquí tenemos un claro ejemplo de alguien que externamente estaba asociado con los cristianos, pero cuyo corazón no había sido realmente transformado. Otro caso es el del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Fue elegido por Dios, ungido como rey e incluso profetizó en ciertos momentos. 1 Samuel 10:10. Sin embargo, su desobediencia a la voluntad de Dios lo llevó a ser rechazado. Saúl es un ejemplo claro de alguien que tenía todas las apariencias externas de espiritualidad, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué quiso decir Jesús realmente con hacer la voluntad del Padre? Definitivamente, no se trata solo de seguir reglas o cumplir rituales religiosos. Los fariseos hacían esto a la perfección, y aún así, fueron duramente reprendidos por Jesús. La voluntad del Padre debe ser algo más profundo y transformador. Juan 6:40 nos da una pista. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. La voluntad primordial de Dios es que realmente creamos en Jesús, no solo de manera intelectual, sino con una fe que transforme nuestra identidad y comportamiento. Para entender qué significa realmente nunca os conocí, es importante considerar el significado bíblico de la palabra conocer. En el contexto hebreo no se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino a una relación íntima. Cuando Adán conoció a Eva, tuvieron un hijo. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a los suyos, habla de una relación profunda. Por lo tanto, Jesús no está diciendo, nunca supe que existían o nunca había oído hablar de ustedes. Lo que está diciendo es, nunca tuvimos una relación genuina. Nunca me permitieron entrar realmente en sus vidas. Usaron mi nombre, hablaron de mí, incluso hicieron cosas en mi nombre, pero jamás me dejaron transformarlos desde adentro hacia afuera. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no te vayas sin antes dejar tu like y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este versículo y cómo ha impactado tu vida. Sigamos creciendo en la fe juntos. Una verdad incómoda es que es posible ser religioso sin ser regenerado. Es posible conocer el lenguaje sin conocer a Cristo. Es posible impresionar a las personas con manifestaciones espirituales externas, mientras el corazón permanece sin transformación. Porque fíjate, no son los dones espirituales los que determinan nuestra relación con Dios,
sino el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pablo deja esto claro en 1 Corintios 13, cuando dice que podemos profetizar, tener todo el conocimiento e incluso la fe para mover montañas, pero sin amor, nada de eso tiene valor. El amor al que Pablo se refiere no es un sentimiento vago, sino un compromiso activo, demostrado en la obediencia a Dios y en el servicio a los demás. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia no es la causa de nuestra salvación, pero ciertamente es la evidencia de ella. Entonces, ¿qué nos enseña realmente este versículo? ¿Que debemos vivir con miedo, con incertidumbre, cuestionando constantemente nuestra salvación? Absolutamente no. El objetivo no es crear inseguridad en los verdaderos creyentes, sino despertar a aquellos que pueden estar confiando en una falsa seguridad. El apóstol Juan nos dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 1 Juan 5:13. La certeza de la salvación es posible y deseable, pero esta certeza no proviene de una decisión que tomamos en el pasado o de experiencias espirituales que hemos tenido. Viene de una relación continua y transformadora con Jesucristo. Pedro nos anima a ser firme en nuestra vocación y elección. 2 Pedro 1:10. Creciendo en las cualidades que demuestran la realidad de nuestra fe: bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Estas cualidades no nos salvan, pero confirman que verdaderamente hemos sido salvos. ¿Por qué los predicadores evitan este versículo? Tal vez porque desafía tanto a los oyentes como a los propios predicadores. Cuestiona nuestra tendencia a querer un evangelio sin costo, una salvación sin transformación, un Jesús que nos salva del infierno, pero que no nos desafía a cambiar. Contradice el mensaje popular de que puedes tener a Jesús como un complemento para tu vida ya establecida, en lugar de entregarle completamente tu vida. Este versículo también confronta nuestra obsesión moderna con las manifestaciones espirituales y las experiencias emocionales. Jesús está diciendo claramente que señales, maravillas y dones espirituales, por más impresionantes que sean, no son garantía de una relación genuina con Él. Esto es revolucionario en una época en la que muchas iglesias parecen medir la espiritualidad por el volumen de las manifestaciones carismáticas o por la cantidad de experiencias de poder que los fieles relatan. La verdad es que este versículo no debe asustarnos, sino despertarnos a la realidad del llamado de Jesús. Él no nos llamó a una religión superficial, sino a una relación transformadora. No a actuaciones espirituales, sino a una obediencia nacida del amor. No a usar su nombre como un amuleto, sino a reflejar su carácter en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que escuches a alguien decir Señor, Señor con los labios, pero cuyas acciones contradicen completamente los valores del reino de Dios, recuerda este versículo. La próxima vez que seas tentado a confiar en experiencias religiosas pasadas sin buscar una relación diaria con Jesús, recuerda este versículo. La próxima vez que encuentres predicadores que prometen los beneficios de Cristo sin el costo del discipulado, recuerda este versículo. Porque al final lo que Jesús está buscando no son religiosos, sino discípulos. No seguidores nominales, sino hijos e hijas obedientes. No personas que solo hablan de Él, sino personas que realmente lo conocen y reflejan su vida en cada acción, pensamiento y decisión. Porque al final de todo, la verdadera fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Es posible ser religioso sin estar regenerado. Es posible conocer el lenguaje sin conocer a Cristo. Es posible impresionar a las personas con manifestaciones espirituales externas, mientras el corazón permanece sin transformación. Porque mira, no son los dones espirituales los que determinan nuestra relación con Dios, sino el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pablo deja esto claro en 1 Corintios 13, cuando dice que podemos profetizar, tener todo el conocimiento e incluso fe para mover montañas, pero sin amor, nada de eso tiene valor. El amor al que Pablo se refiere no es un sentimiento vago, sino un compromiso activo demostrado en la obediencia a Dios y en el servicio a los demás. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15.
La obediencia no es la causa de nuestra salvación, pero ciertamente es la evidencia de ella. Entonces, ¿qué nos está enseñando realmente este versículo? ¿Que debemos vivir con miedo e incertidumbre, siempre cuestionando nuestra salvación? Absolutamente no. El objetivo no es crear inseguridad en los verdaderos creyentes, sino despertar a aquellos que podrían estar apoyándose en una falsa seguridad. El apóstol Juan nos dice: «Os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». 1 Juan 5:13. La certeza de la salvación es posible y deseable, pero esta certeza no proviene de una decisión tomada en el pasado o de experiencias espirituales que hayamos tenido. Proviene de una relación continua y transformadora con Jesucristo. Pedro nos anima a hacer firme nuestra vocación y elección, 2 Pedro 1:10, al crecer en cualidades que demuestran la realidad de nuestra fe: bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Estas cualidades no nos salvan, pero confirman que hemos sido verdaderamente salvados. ¿Por qué los predicadores evitan este versículo? Tal vez porque desafía tanto a los oyentes como a los propios predicadores. Cuestiona nuestra tendencia a querer un evangelio sin costo, una salvación sin transformación, un Jesús que nos salva del infierno, pero no nos desafía a cambiar. Contradice el mensaje popular de que puedes tener a Jesús como un complemento para tu vida ya establecida, en lugar de entregársela completamente a Él. Este versículo también confronta nuestra obsesión moderna con las manifestaciones espirituales y las experiencias emocionales. Jesús está diciendo claramente que señales, maravillas y dones espirituales, por impresionantes que sean, no son garantía de una relación genuina con Él. Esto es revolucionario en una época en que muchas iglesias parecen medir la espiritualidad por el volumen de las manifestaciones carismáticas o por el número de experiencias de poder que los fieles relatan. La verdad es que este versículo no debe asustarnos, sino despertarnos para la realidad del llamado de Jesús. Él no nos llamó a una religión superficial, sino a una relación transformadora, no a actuaciones espirituales, sino a una obediencia nacida del amor. No para usar su nombre como un amuleto, sino para reflejar su carácter en nuestras vidas. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir «Señor, Señor» con los labios, pero cuyas acciones contradicen completamente los valores del reino de Dios, recuerda este versículo. La próxima vez que seas tentado a confiar en experiencias religiosas pasadas, sin buscar una relación diaria con Jesús, recuerda este versículo. La próxima vez que encuentres predicadores que prometen los beneficios de Cristo, sin el costo del discipulado, recuerda este versículo, porque al final, lo que Jesús está buscando no son religiosos, sino discípulos, no seguidores nominales, sino hijos e hijas obedientes, no personas que solo hablen de Él, sino personas que lo conozcan íntimamente y sean transformadas por Él. El contexto histórico del Sermón del Monte. Para comprender plenamente el impacto de las palabras de Jesús en Mateo 7:21-23, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico del Sermón del Monte. Este discurso ocurrió al inicio del ministerio de Jesús, cuando su popularidad estaba creciendo rápidamente en Galilea. Palestina, en el primer siglo, vivía bajo ocupación romana, creando tensiones políticas y religiosas intensas. El pueblo judío anhelaba liberación, esperando un Mesías que restaurara el trono de David y expulsara a los opresores romanos. Las expectativas mesiánicas estaban muy altas, con diversas interpretaciones sobre cómo sería el reino de Dios. En este escenario, diferentes grupos religiosos competían por influencia. Los fariseos enfatizaban la observancia rigurosa de la ley y las tradiciones orales. Los saduceos, más alineados con el poder político, controlaban el templo y negaban realidades espirituales como la resurrección y los ángeles. La gravedad de la falsa espiritualidad y la esencia de la relación con Cristo. El relato de Judas Iscariote es un ejemplo claro de cómo la presencia de milagros o manifestaciones sobrenaturales por sí solas no garantizan una conversión genuina o una relación auténtica con Dios. Aunque Judas fue parte de los 12 discípulos y presumiblemente participó en milagros cuando Jesús los envió, Mateo 10:1-8,
nunca fue verdaderamente convertido. La presencia de manifestaciones sobrenaturales, como los milagros realizados por los discípulos, no valida la autenticidad espiritual de una persona. Jesús advirtió explícitamente sobre esto. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Y en 2 Tesalonicenses 2:9-10, Pablo predijo un tiempo en el que el hombre de iniquidad realizaría milagros, señales y prodigios engañosos. Esto revela un principio fundamental de la espiritualidad cristiana. Los dones espirituales operan en la esfera del poder, mientras que la relación genuina con Cristo se manifiesta principalmente en la esfera del carácter. La verdadera espiritualidad no se mide por manifestaciones externas de poder, sino por la transformación interior del corazón y la mente. Jesús dejó claro en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conocerán». Se refería al carácter transformado por la presencia del Espíritu Santo, y no al poder demostrado a través de milagros o profecías. Los frutos del Espíritu, descritos en Gálatas 5:22-23, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, son indicadores mucho más confiables de madurez espiritual que las manifestaciones de poder. Estos frutos reflejan el carácter de Cristo formándose en nosotros, el verdadero objetivo de la vida cristiana. Por lo tanto, no debemos basar nuestra seguridad espiritual únicamente en experiencias carismáticas o milagrosas, pues pueden ser engañosas si no van acompañadas de una transformación genuina del corazón. El valor de los dones espirituales y el peligro de las manifestaciones carismáticas. Esto no significa, sin embargo, que debamos rechazar o menospreciar los dones espirituales. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:19-20, instruye: «No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías». Los dones espirituales son medios divinamente ordenados para la edificación de la iglesia y la propagación del evangelio. Son manifestaciones del poder de Dios que tienen el propósito de edificar la fe y servir a la comunidad cristiana. Sin embargo, estos dones no deben confundirse con la esencia de la relación con Cristo, ni deben utilizarse como la principal medida de espiritualidad. Lamentablemente, en muchas iglesias hoy en día, especialmente en contextos carismáticos, hay una presión por demostrar ciertos dones como prueba de espiritualidad auténtica. Este énfasis puede llevar inadvertidamente a las personas a buscar manifestaciones externas, como milagros o profecías, en lugar de una relación profunda y transformadora con Dios. El peligro es especialmente grande cuando los ministerios son evaluados principalmente por la cantidad e intensidad de experiencias carismáticas, en lugar de medirse por la fidelidad a la palabra de Dios y la formación de discípulos maduros. Las manifestaciones externas, como señales y prodigios, pueden ser impresionantes, pero no sustituyen la verdadera transformación espiritual, que se mide por el carácter. La terrible declaración de Jesús: «Nunca los conocí». En Mateo 7:23 encontramos la declaración más aterradora que alguien podría escuchar de los labios de Jesús. «Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican la maldad». Estas palabras revelan la gravedad del error de no establecer una relación genuina con Cristo. La exclusión definitiva del reino de Dios es la consecuencia de esta falla. El término conocer en griego, gnosko, lleva un significado profundamente relacional. En la tradición hebrea, el acto de conocer frecuentemente indicaba intimidad personal y comunión profunda. Cuando Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva, su mujer, no solo se refiere al conocimiento intelectual, sino a la unión íntima. De la misma manera, cuando Dios le dice a Jeremías: «Antes de formarte en el vientre, te conocí», Jeremías 1:5, se refiere a una relación personal profunda. Cuando Jesús declara que nunca conoció a ciertas personas, no está diciendo simplemente que nunca tuvo información sobre ellas o que nunca registró sus nombres. Está afirmando que nunca compartió una intimidad relacional auténtica con ellas. Estas personas nunca permitieron un verdadero acceso a sus corazones, y la conexión que tenían con Cristo era superficial y meramente externa, no transformadora.
Esta declaración de Jesús nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la salvación, que es esencialmente relacional. Jesús enfatizó esto en su oración sacerdotal, cuando dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 17:3. La vida eterna no es solo un destino futuro, sino una calidad de relación con Dios que comienza ahora y continúa por toda la eternidad. El concepto de conocer en un contexto de salvación. El concepto de conocer en un contexto de salvación se reitera en varias partes de las Escrituras. En Amós 3:2, Dios dice a Israel: «A ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra». El conocer aquí implica una relación especial e íntima. Dios no está hablando de un simple conocimiento intelectual, sino de una relación profunda y exclusiva con su pueblo. De la misma manera, en nuestro caminar con Cristo, el objetivo no es solo tener un conocimiento superficial sobre Él, sino entrar en una relación personal y transformadora. En muchos casos, las personas buscan seguridad espiritual en las manifestaciones externas de poder, como sanaciones milagrosas o profecías, pensando que estas experiencias son señales de una relación verdadera con Dios. Sin embargo, como hemos visto, la verdadera medida de nuestra espiritualidad está en el carácter transformado, en los frutos del Espíritu y en la profundidad de nuestra relación con Cristo. Los dones y las manifestaciones son importantes, pero nunca deben sustituir la transformación interior y el crecimiento en el carácter cristiano, que es el verdadero reflejo de una relación genuina con Dios. La vida cristiana auténtica es una vida de transformación continua, donde el Espíritu Santo moldea nuestro carácter y nos hace más semejantes a Cristo. Por lo tanto, en lugar de buscar únicamente manifestaciones externas, debemos enfocarnos en cultivar un corazón que ame a Dios y al prójimo, y en vivir una vida que refleje la santidad y el carácter de Cristo. El verdadero objetivo de la salvación es ese: conocer a Dios de manera profunda y personal, y vivir de acuerdo con su voluntad, siendo transformados por su gracia y el poder del Espíritu Santo. La profundidad del conocimiento de Dios y los peligros de la superficialidad espiritual. La Escritura nos enseña en 2 Timoteo 2:19 que el Señor conoce a los que son suyos. El conocimiento de Dios no es algo meramente cognitivo o intelectual, sino que es activo y relacional. Cuando la Biblia usa el término conocer, como en otros versículos, tales como Amós 3:2 y Juan 17:3, es una expresión de una intimidad profunda y personal. No se trata solo de saber acerca de Dios o de tener información sobre Él, sino de una relación que moldea nuestras vidas. Este conocimiento de Dios es transformador y exige que nuestras acciones y corazones reflejen esa intimidad con Él. En Mateo 7:23, Jesús usa una expresión que es tanto severa como reveladora. «Nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la maldad». El término «practicáis la maldad» se traduce del griego anomia, que significa sin ley o ilegalidad. Esta palabra añade una dimensión crucial a la comprensión de lo que significa ser rechazado por Cristo. Jesús está diciendo que, aunque estas personas realizaron obras religiosas o rituales, sus vidas estaban en desobediencia a la voluntad de Dios. No vivían de acuerdo con los principios fundamentales del reino que Jesús estableció. Sus acciones religiosas no iban acompañadas de una verdadera relación transformadora con Él. Legalismo y antinomianismo, dos errores peligrosos. Este pasaje nos advierte sobre los peligros del legalismo y del antinomianismo, ambos igualmente problemáticos en la comprensión de la salvación. El legalismo intenta ganar el favor divino mediante la conformidad externa a reglas y leyes, mientras que el antinomianismo supone que la gracia elimina la necesidad de obediencia. Ambos fallan en comprender que la salvación es una relación transformadora con Dios, que naturalmente conduce a la obediencia nacida del amor y no del miedo o la obligación. La verdadera salvación no es un simple intercambio de servicios o el cumplimiento de normas externas, sino una relación íntima con Cristo que resulta en una transformación interior. Jesús enfatizó la naturaleza relacional de la fe verdadera en Juan 15:5, diciendo: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. La metáfora de la vid ilustra que la vida cristiana auténtica no se trata de seguir reglas o buscar experiencias poderosas, sino de una unión orgánica con Cristo. Esta unión inevitablemente produce fruto, porque es a través de la conexión vital con Él que el creyente crece y se transforma. La espiritualidad genuina no consiste en acumular experiencias sobrenaturales, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, siendo moldeados por su Espíritu. La espiritualidad como relación y transformación personal. Esta comprensión relacional contrasta profundamente con enfoques que ven la salvación de manera contractual o transaccional. En una visión distorsionada del Evangelio, Jesús es visto principalmente como un medio para obtener beneficios como el perdón, el cielo o la prosperidad, sin que haya transformación personal. Esta visión reduce el Evangelio a una simple transacción legal, donde las personas intentan comprar bendiciones de Dios, pero sin realmente someterse a la transformación que Él ofrece. Cuando hacemos esto, perdemos el poder transformador del Evangelio, que es una relación con Cristo que nos cambia de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una relación con Cristo que nos lleve a evitar la terrible declaración de Jesús? ¿Nunca os conocí? El primer paso es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo tristeza por el pecado, sino una reorientación fundamental de la vida hacia Dios. Juan el Bautista exigía frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. Lo que significa que nuestro cambio de dirección debe evidenciarse mediante una transformación tangible y visible en nuestras vidas. El segundo paso es buscar diariamente la intimidad con Dios a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la contemplación. David en el Salmo 63, versículo 1, modela esta búsqueda apasionada. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Esta búsqueda no es solo una disciplina religiosa, sino un anhelo ferviente por la presencia de Dios, que debe ser el deseo más profundo de nuestro corazón. La importancia de la comunidad cristiana en el crecimiento espiritual. El tercer paso es el compromiso con una comunidad cristiana auténtica. No podemos crecer de manera saludable en Cristo solos. Nos necesitamos unos a otros para ser conocidos profundamente y ayudarnos en nuestro caminar espiritual. En Hebreos 10, 24 a 25, se nos instruye a considerar unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras, reconociendo el papel esencial de la comunidad en el discipulado. La verdadera transformación espiritual ocurre dentro de una comunidad que comparte, ora junta y se responsabiliza mutuamente por el crecimiento en Cristo. Aplicando los principios de Mateo 7, 21 a 23 a la vida cristiana contemporánea. ¿Cómo aplicamos estos principios a nuestra vida cristiana contemporánea? El primer paso es hacer una evaluación honesta de la autenticidad de nuestra fe. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este autoexamen no tiene la intención de generar inseguridad paralizante, sino que nos desafía a ser espiritualmente honestos. Al evaluar nuestra fe, debemos preguntarnos, ¿estoy cultivando una relación genuina con Cristo o simplemente sigo rutinas religiosas? ¿Mi vida demuestra una transformación continua por el Espíritu o estoy estancado espiritualmente? ¿Estoy más preocupado por la apariencia externa de la espiritualidad o por la realidad interna de mi comunión con Dios? La prueba definitiva de una fe auténtica sigue siendo la misma que identificó Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida debe estar marcada por un carácter progresivamente transformado. Los frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, son evidencia de que estamos viviendo en unión con Cristo. Estos frutos son las señales visibles de que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas, moldeándonos a la imagen de Cristo. Conclusión. La verdadera espiritualidad, como relación con Dios. En última instancia, la verdadera espiritualidad no se basa en las apariencias externas, sino en la realidad de un corazón transformado que vive en comunión con Dios.
El Evangelio no es una simple transacción, sino una invitación a una relación profunda y transformadora con Cristo, que resulta en una vida de obediencia, frutos espirituales y verdadera paz. Por lo tanto, debemos buscar esa intimidad genuina con Dios, permitiendo que Él nos transforme en personas que reflejan el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Solo así podremos evitar el peligro de la superficialidad espiritual y vivir una fe auténtica que glorifica a Dios y trae frutos duraderos a nuestras vidas.